Buenas noches. Hoy es un día muy especial porque para mí particularmente se va cerrando un ciclo de muchos años de pensamiento, de, de acercamiento a la obra de un gran autor, que no solamente es un autor, sino es también un, un diálogo, un diálogo que ya lleva muchos años, la obra de Miguel Alfonseca, un autor que espero podemos compartir esta noche a partir de una idea muy rizomática, una idea de muchos puntos, una idea un tanto caótica de lo que fue su trayectoria, de lo que fue su obra. Y recuerden algo muy importante, no buscamos aleccionar o explicar o convertir a este autor en una especie de parte de cierto espacio celeste, sino un autor que debería estar más cercano, debería compartirse más en esa plenitud de lo que fue su obra. Y de principio quisiera plantearles que voy a tratar de no extenderme más allá de media hora, 40 minutos. Es un tema muy complejo el de Miguel Alfonseca porque engloba tres puntos básicos: imágenes, eh, engloba espacios y sujetos. Una ciudad que es ese tránsito de Ciudad a Trujillo a Santo Domingo, esos sujetos que son sus compañeros, son sus colegas, que son sus compañeros de viaje, y sobre todo la figura de René del Risco, y, y un espacio urbano que es el que nos media ahora, que es el resultado de ese espacio de Alfonseca. Hay una ciudad de Trujillo, hay una literatura existencialista, hay diálogos con René, y si ustedes se ponen a ver realmente el corpus de Miguel Fonseca es tan amplio que es imposible agotarlo con 5 frases, requeriría realmente muchos ámbitos, porque en definitiva estamos tratando con un autor de mucha expresividad en ámbitos muy diversos. Por eso, para mí, cada encuentro es una especie de viaje, de encuentro a una esquina, tal vez en un asiento de una guagua, es una especie de provocación para posibilitar lecturas, lecturas más felices, lecturas que nos permitan ubicarnos en un espacio mucho más festivo de las ideas. Miguel Fonseca es un autor que se caracteriza por la brevedad de la obra, apenas publicó 3, 4 libros de poesía, muy pequeños todos. Es un autor con una gran intensidad de las situaciones narrativas, es un narrador sin desperdicio. Realmente yo no me he encontrado un cuento de él que uno pueda decir es un cuento evitable. Hay mucha fluidez en su expresión. Hay grandes deudas con el existencialismo y es un autor que por lo tanto nos permite otra lectura, no solamente de su época, sino también de esa manera en, en que fuimos en un momento y que todavía seguimos siendo, porque la literatura no es un tema de época. La buena literatura no se agota en un instante. Podemos disfrutar igual el asalto en la Ilíada, podemos disfrutar inclusive esas imágenes de Colón cuando accede al espacio caribeño, y también asimismo yo pienso que podemos disfrutar la buena literatura que es la literatura de Miguel Fonseca. Es un creador de atmósferas propias y críticas en relación a los restos de Ciudad Trujillo, una ciudad que todavía nos media, porque aunque uno no lo crea, ese autoritarismo todavía sigue, esa modernidad de autos, esa, esa especie de idea de acceso a la contemporaneidad corrosiva, porque bueno, hay muchos aspectos que en lo que Miguel Fonseca está muy puntual. Hay un diálogo también muy productivo con la literatura norteamericana y con el boom. Hay una crítica a todo ese orden post-1964, en realidad debería decir 1966, ahí se me fue el número 4 en vez de un 6. Y está también una voz coral, una voz que requeriría eh, incluirlo en un diálogo con René del Risco, que ha sido un escritor en cierta medida más exitoso a nivel de prensa, y también con un autor realmente desconocido, aunque también de primera línea, tanto como René como Miguel, que es Antonio Loco Artigas. Es un autor que se ha reducido a 3 textos, todo siempre cae en eso, en delicatecen, en los trajes blancos han vuelto, y en el famoso poema de Morirán sin los abetos de Verno. Es un poema dedicado a la lucha,
contra la invasión norteamericana de 1965. Y también Miguel Alfonseca es un dramaturgo muy interesante, realmente solamente le conozco una obra, pero una obra muy vital y para mí ojalá pudiera representarse. Es decir, que estamos ante un autor que no publicó más de 200, 300 páginas y que sin embargo es un autor que es desconocido porque apenas la obra de él se sitúa muy en el concepto del documento. Y esta noche vamos a tratar de acceder a algunos planos de un autor que realmente requiere un poco el caos. Nosotros vamos a ver en esta noche una serie de puntos que no nos va a conducir a un esquema, es decir, yo no voy a hablar de su biografía ni de su obra, sino que voy a tratar de plantear puntos a partir de los cuales situar a un autor y ver la riqueza de lo que fue su obra y de lo que es su legado. Quisiera comenzar con algo muy personal, un tanto extraño. Una vez yo estaba en Reguera, en el parque Enriquillo, me compré un libro, Belardo Vicioso, y cuando me encuentro la primera página, encuentro la firma que no sabía en ese momento descifrar, eran los años 80, de Miguel Alfonseca. Y ese libro me acompaña, es la obra La lumbre sacudida. Y para mí es muy curioso tener un libro que perteneció a él, que estuvo en su biblioteca y que de manera curiosa llegó a ese parque y ahora está en mis manos, está en Berlín. Yo espero en algún momento, no sé, tal vez devolvérselo a Muriel porque pienso que eso pertenece a la biblioteca familiar, pero mientras él echa va y viene, está bien guardado y está realmente conservado como una especie como de esas joyas que acompañan a uno. Es un autor, Miguel Alfonseca, que comienza muy joven, en el año 1964. La revista Hora señalaba a Miguel como un actor que estaba protagonizando una telenovela que se había estrenado en Radio Televisión Dominicana, que se titulaba La Trinitaria Blanca. Miguel Alfonseca se estrena como un autor. Hay que recordar que él fue bailarín, que fue actor, que fue también dramaturgo, que en ese momento ya escribía poesía, y quisiera comenzar con esta imagen porque hay una especie de lectura que yo hago en torno a lo que es la imagen del autor. Y sobre todo en estos años 60, que son años muy vitales para la República Dominicana porque estamos accediendo a ese momento post-trujillista, estamos accediendo a la modernidad. Hay que tomar en cuenta lo que pasaba en el mundo a nivel de lo que era la representación del escritor. Y el escritor en cierta medida busca también incluir una imagen suya dentro de lo que es el imaginario. Hay que recordar aquella foto histórica de Cartier-Bresson que le hizo a Sartre fumando y todos los autores que están fumando. Hay una foto de René Rico clásica fumando y Miguel Fonseca se ubica en otro plano, un plano más actoral. Y la imagen de él es una imagen muy curiosa porque es una imagen que va representando épocas. Estas son imágenes que yo he recogido de la prensa, de los periódicos. Hay a veces un Miguel muy cool con unos lentes que parecen casi una portada de alguien que acompañara a Bob Dylan en algún concierto. Hay también un Miguel Alfonseca épico, con barba. Eh, y también estamos frente a un autor muy simple, un autor que está definiendo una corporalidad, un autor también que surge muy temprano, ya en el año 59 estaba componiendo poesía, después que mataron a Trujillo en el 61, hay una gran autora que es quien lo va a acompañar. Aquí voy a señalar dos padrinos muy básicos y dos, no solamente autoras que lo van a acompañar y a promover, sino también a querer y a establecer un diálogo muy fructífero y para un poco evidenciar lo que es el concepto del tránsito generacional. Se trata de Aida Cartagena Portalatín, que después de concluida la dictadura en el año 62 lanza una colección de revistas, una revista titulada Brigadas Dominicanas, y ahí vemos la primera publicación de Miguel Alfonseca. Es un poema realmente muy interesante de agosto del año 59. Vaga mi voz. ¿Quién no ha oído el aire llorando entre los pinos por tanto hierro ominoso que lo oyendo? He de esperar que la palabra madure en el pecho y brote con sones de color blanco en el aire. Oh niño juguetón, tú no sabes de la cosecha de las lágrimas, ni del paso monótono y torpe de las células envejecidas, esperando que el hombre vuelva al hombre. Vaga mi voz arrancada por el viento y comulga con voces que saben a manigua, a queja, a miseria. Estamos ante un poeta muy joven, estamos ante un autor donde se sienten todos los efectos de Walt Whitman y posteriormente es un autor que va enriqueciendo su lírica, es un autor
muy apegado a lo que es la tierra, a lo que es algo muy extraño en ese momento y el concepto de celebración. Es un autor que que va viendo de una manera muy crítica y muy madura, aún en su plena juventud, lo que fueron los decires de la época. Aida Cartagena Portalatín lo apoya él en su primera publicación, la revista de las Brigadas Dominicanas, y después, en el año 69, lo incluye en una antología muy importante que fue la primera antología de los narradores modernos dominicanos publicada en Venezuela, en Monte Ávila, y en esa obra Aida incluye dos textos, Delicatessen y Los Trajes Blancos han vuelto, que sientan la tradición de la lectura de Miguel Fonseca. Es decir, estamos ante un autor que desde el año 69 hasta ahora básicamente debe su fama a dos textos muy importantes y para mí básicos de la literatura, eso es muy evidente, pero que en cierta medida los reducen a una visión muy epocal, muy historicista. La literatura no solamente vive de la capacidad que tiene de decir sobre su época, la literatura también tiene, o cuando la literatura contiene ese elemento artístico, ese elemento transnacional, realmente es buena literatura. Y eso es justamente lo que no ha logrado ver la crítica en la obra de Miguel Fonseca. Y vamos a explicar algunas razones para eso, porque Miguel Fonseca no es un autor realmente valorado en sus justas dimensiones. Aida Cartagena, después de publicarlo, de incluirlo en Patología de Monte Ávila también, como encargada de publicaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, le publica a Miguel su libro de cuentos, El Enemigo, un libro realmente descomunal y breve y sencillo y conciso, donde reúne su obra narrativa. Después de ese libro, apenas hemos encontrado un texto que está afuera, publicado en el año 1971, anteriormente un cuento publicado también en la revista Obra, que no está incluido. Es decir, que su obra fue muy breve y su obra es una obra, como digo, muy intensa. Vamos a ver después algunos aspectos. Otro crítico, otro amigo, otro lector muy conciso de Miguel Fonseca y también de su generación fue Ramón Francisco, el crítico de los años 60 por excelencia, un crítico que no solamente fue un severo autor en cuanto a exigirle a todos ellos en su plano de la amistad, sino también una persona que congregaba en su espacio, en su hogar, congregaba a esa generación o a ese grupo que después se iba a llamar el Puño. Aquí vemos a los miembros del Puño en la casa de Ramón Francisco. Aquí tenemos de izquierda a derecha a Antonio Emilio Ornes, un autor que se fumó muy rápido, a Marcelo Magniolo, que ya ustedes conocen, a René Risco, a Minín Soto, a Miguel Fonseca en el centro con la pierna sacándola, y tenemos a Iván García afuera, tenemos detrás a Ramón Francisco, al pintor Ramírez Conde, que fue una especie de duende de la época, y en el extremo derecho a Enriquillo Sánchez, que era el Benjamín del grupo. Otra foto, no está Miguel, pero sí está René Risco, está Iván, está Ramón Francisco, está Amparo Cibolón Magniolo. A mí me encanta esta foto porque la literatura, el arte, en realidad lo que genera, lo que debería generar este principio de comunidad, de amistad. Y eso fue justamente lo que logró ese ámbito familiar, ese ámbito de diálogo de Ramón Francisco, un autor que tampoco ha sido muy agraciado por la crítica. Y bueno, eso pasa también porque, vamos a ver más adelante, pasa en cierta medida porque hay una especie de autores con voces muy propias que no se integran dentro del mainstream de lo que es la institución cultural dominicana y por eso quedan relegados a esos lugares del olvido. Esta imagen a mí me encanta, está Miguel en el primer plano a la derecha, está en el otro extremo Marcelo Magniolo y al fondo está Ramón Francisco, una foto muy hermosa también, muy cotidiana de lo que era la atmósfera que se generaba en esa casa. Recuerden que estamos en el segundo lustro de los años 60, este es el Santo Domingo del año 64, un Santo Domingo todavía no tocado por la Revolución de Abril. Fíjense que estamos yendo y viniendo por los años 60, entre ese refugio que fue la casa de Ramón Francisco y entre esta imagen de este Santo Domingo que en términos de espacio era muy particular,
Y quiero mostrarle el mapa de la ciudad del año 1964 y mostrarles tal vez algunos ámbitos muy curiosos también de lo que era el Santo Domingo de esa época. Aquí tenemos la avenida Teniente Amado García, que ahora mismo es la avenida 27 de febrero. Está la 30 de marzo, que iba subiendo, se convertía en avenida San Martín. Y aquí tenemos todo lo que era el barrio Don Bosco, antes de que lo que pasó luego en los años 70, que esta parte se unió y se creó la 27 de febrero. Todo esto fue borrado y el barrio sufrió grandes transformaciones. En esta esquinita hay una calle que se llama Padre García, que era la famosa calle donde Miguel Fonseca vivió buena parte de su vida, y ese espacio también lo convirtió en un espacio literario. En sus cuentos hay momentos donde uno puede ver cómo la realidad de Santo Domingo se percibe desde su casa, cómo se percibe la avenida 30 de marzo, esta es la 30 de marzo, este es el Parque Independencia, esta avenida Bolívar. Y entonces los mapas tienen el valor de situarnos físicamente en una realidad que, aunque no tiene que coincidir con la realidad literaria, sí nos permite un poco ubicarnos en lo que es ese momento. En Santo Domingo hay una fracturación tan constante del espacio que nos lleva a una especie no solamente de olvido, sino de desconocimiento del contexto. Y a veces es bueno ver cómo se constituía la ciudad en ese momento y a partir de ahí ver cómo se movía el sujeto y lo que pasaba con todos esos ámbitos de la experiencia de la ciudad. Miguel Fonseca es un autor que en su momento generó cuestionarios como este de Pedro Caro en el año 1970, donde en cuestionamiento, un balance de lo que era su obra, pero fue un autor que no tuvo mucha publicidad en su momento. En su momento tenemos el patriarca de las letras y de la crítica de la política, que fue Juan Bosch, y tenemos, y quiero partir de ahí, tenemos ese momento tan especial que fue el año 1965, abril de 65, la guerra, la invasión, y todo lo que significó en la deriva existencial y literaria de Miguel Fonseca y de su grupo. Yo creo que fue el momento más expresivo, más decisivo, más trascendente, menos superado en términos emocionales, y Miguel Fonseca se unió de principio en lo que fue este movimiento. Aquí está Silvano Lora, el grupo de artistas que se reunió en esa gesta, aquí están hablando, y aquí vemos de perfil a Miguel, que fue un poeta que se integró de primera fila en esa experiencia revolucionaria, en esa experiencia realmente nacionalista de abril de 65, y que lo marcaría a él y a toda su generación. Aquí está Miguel más definido, es un autor que muy temprano conoció prisiones, conoció tortura, conoció también lo que es de la manera más inmediata las consecuencias de ese decir libertario frente a la dictadura de Trujillo, y hay que pensar, tomar en cuenta su juventud, y hay que tomar en cuenta lo que es ese momento de esperanza que fue la revolución, que no solamente fue un acto político de un grupo de jóvenes militares, sino también la creación de una especie de microclima, un microclima de solidaridad, de comunidad, que marcó demasiado a lo que fue esa generación. Y ese microclima de complicidad en el hacer, en el pensar, en la cotidianidad, fue una especie como de momento que luego se convertiría en muchas cosas, se convertiría en nostalgia, se convertiría en derrota, se convertiría en un momento de tránsitos vitales, y la figura de Camaño fue muy importante. Aquí tenemos ese momento épico, ese momento heroico frente al Parque Independencia, donde se está cantando el himno y donde hay un principio quizá de esperanza, y también tenemos ese momento ya en una foto icónica de Timo Pimentel, donde Camaño y su grupo están paseando cabizbajo, está lloviendo en Santo Domingo, la lluvia siempre es una especie de acompañante muy vital, y la lluvia permite a veces subrayar lo que somos nosotros en esta ciudad de Santo Domingo, y esta foto en parte representa la derrota de lo que fue la revolución, una derrota que no solamente fue en el aspecto político, el aspecto de la nacionalidad, volver a la época, inaugurar otra vez aquellos 12 años de Balaguer, sino también una especie de confirmación de una especie de pensamiento un tanto negativo en torno a las viejas utopías, el concepto democratizante de la sociedad dominicana. Y entonces la respuesta se estuvo buscando desde dentro
de esa experiencia que fue la Revolución de Abril de 1965 se estuvo buscando hasta los años 70, básicamente hasta el año 72. Un poquito más adelante vamos a ver qué pasó en ese momento. Y mientras tanto, tenemos una ciudad dividida, tenemos una ciudad ocupada, tenemos una ciudad maniatada por lo que es la violencia, por lo que es la convivencia, también la intensidad, y una ciudad sesgada. Aquí tenemos lo que fue la ciudad de Santo Domingo bajo el momento épico de Abril, y entonces tenemos una publicación que se hizo en ese momento de lucha y donde hay un texto, una especie de diario de Miguel Fonseca, El pueblo, sangre y canto. Y también en el mismo año Miguel publica su primer libro de poesía, Arriba a la luz, Arriba de la luz, que es un poemario que recuerda la gesta del 14 de junio, fue escrito en el año 63, pero publicado en ese momento, y es un poemario de lucha, es el típico texto donde se plantean todas las oposiciones revolucionarias, etcétera. Y en términos poéticos ya no nos da una pista como de que puede hacer grandes cambios, pero sin embargo se mantiene ese principio de autenticidad en su voz. Y eso es lo interesante de Miguel Fonseca. Es un autor que desde un principio supo tener una voz muy particular y vemos cómo ese tono particular se supera considerablemente 2 años después en el libro La guerra y los cantos, que todavía es una celebración de lo que fue ese intento revolucionario, esa ilusión que fue el año 65, abril. Y sería interesante situar en este año, en 1967, a la obra de Miguel con otros autores también muy importantes, como por ejemplo Antonio López, que aunque fue un autor quizás más radical en el aspecto político, en cierta medida coincidía con lo básico de Miguel Fonseca en su planteamiento en torno a lo histórico, coincidía en las lecturas, y este personaje es Antonio López Artiles, con este libro de cuentos, Hotel Cosmos, que fue este libro como el punto de partida para esta carrera en torno a pensar lo que era los resultados de esta memoria tan intensa, esta vivencia tan intensa que fue, que fue lo que se produjo en el año en los meses de la Revolución. Y contemporáneo de esa obra de Miguel Fonseca es el libro quizá más criticado, más mencionado, es El viento frío de René Descrito. Hay algo que a mí, cuando estaba haciendo mi tesis en el año 86, haciendo que finalmente se convirtió en un libro sobre René Descrito y la modernidad, hay una falta muy importante en ese libro, y fue leer la narrativa y la obra de Miguel Fonseca en comparación con la de René Descrito. Hay muchos aspectos de la obra de René que uno piensa que fueron René, pero realmente es falso. René mantuvo un diálogo muy intenso literariamente con Miguel. Hay cosas que no solamente son de uno, que son de los dos, que son producto de un diálogo. Y yo creo que ahí un poco hay que democratizar el conocimiento y ver cómo hay voces múltiples en un momento, y que gracias a ese principio de hermandad, de camaradería, ese principio noble de lo que es la buena comunicación entre los intelectuales, se crean también grandes obras. Sin embargo, la obra de René en su momento histórico, perdón, la obra de Miguel Fonseca en su momento histórico no tuvo ese impacto que tuvieron otras obras, porque hay una gran diferencia entre Miguel y su generación, entre Miguel, René y Antonio López y el grupo, eh, que fue el hecho de que ni Miguel ni René se integraron a lo que fue el sistema universitario, y por lo tanto eso generó de que la institución universitaria, la institución que generaba los saberes, que generaba las actividades, etcétera, y entonces dentro de ese tren burocrático, burocratizante de la literatura, no hubo para ellos dos ese espacio suficiente. Y hay que pensar también en la radicalización de las izquierdas, que no le perdonaban ni a Miguel ni a René esos vicios críticos, no le perdonaban el hecho de que se integraran a la publicidad, de que asumieran posturas realmente, que asumieran su derecho a tener un pensamiento distinto, y por eso los dos fueron excluidos del canon, y por eso comienza ya dentro de su generación esa actitud esquiva y esa actitud, yo le llamaría quizás miserable del momento hasta el día de hoy, que no ve ni en Miguel Fonseca ni veía en el momento de René Descrito lo que era la calidad de su obra, al margen de lo que era su representación en el mundo empresarial, o en este caso el publicitario.
Los dos se incluyen dentro de la publicidad y ahí ya se abre otro frente. Dentro de los escritores publicistas, el que tuvo más éxito fue René, y también aquí vemos a Áñez Vergés, también vemos a Armando Almanzar, a Iván García, y sin embargo, Miguel es un autor que queda marginalizado en ciertos aspectos. Él tuvo un momento de gloria, vamos a llamarle así, en el premio La Máscara, fue el segundo premio en el año 1966 con su cuento La Boca, y hay que recordar que ese cuento y que ese concurso realmente trata de relanzar la literatura. Fue un concurso muy prestigioso, imagínense asegurado que significaba Juan Bosch y Chaste y Cabral y Máximo Álvarez Blonda. Y después, en el año 67, aquí se me pasó, eh, René eh, y Miguel son como de los grandes continuadores. Miguel gana con La Boca y también con El Enemigo. Aquí están las ilustraciones de, de esos dos cuentos muy particulares. Vamos a conversar. Y esta es una foto muy de la época. Esta es una imagen muy clásica. Ellos recibiendo el premio. Aquí están todos ellos. Hay autores que no progresaron desde el punto de vista de la narrativa, como Abel Fernández Mejía. Hubo otros que se quedaron muy rezagados, como Rubén Echavarría. Hubo otros que siguieron escribiendo sin mucha intensidad ni mucho deseo, como Riquillo Sánchez. Sin embargo, hubo otros como Armando Almanzar que sí continuaron, quizás con una tensión menor, pero y con un alcance mucho menor. Pero aquí vemos a los dos grandes amigos que fueron René Rico y Miguel Alfonseca. Y la voz permanente, paterna de Juan Bosch. Esta otra imagen también muy significativa de ese premio, donde están ellos mirando, oyendo al gran patriarca que fue don Juan Bosch. Y, y es curioso verlos a todos así, como tan serios, como tan plastificados, porque en cierta medida los concursos, y este concurso les permitió cierta voz, pero también todo concurso tiene un elemento de boomerang, da a conocer, pero también apresa a los autores en ese concepto de premio, en ese concepto de cuentos premiados. Si vemos después los cuentos clásicos de ese momento, tanto de René como de Armando Almanzar, que ganaron el segundo, el tercer premio, esta mención, uno va a ver realmente de que los premios no siempre garantizan calidades y que al final hay otros medios para definir lo que es la trascendencia de un autor. Bueno, en el 67 Miguel ya gana el segundo premio nuevamente con el cuento Delicatessen, que es uno de sus cuentos más conocidos, más leídos, quizás más antologados, donde él asume una voz femenina, donde él asume una lectura del concepto de la marginalidad de su tiempo, de una historia de amor que tiene que ver con institución, que tiene que ver con marginalidad y tiene que ver con esa atmósfera muy noir de los años 60. Aquí vemos el resto de los premios y aquí vemos también cómo ya en la narrativa de René Risco y se va creando una atmósfera de pensar lo que fue la experiencia guerrillera del 59, lo que fue el momento 65, y también eso va a pasar o estará pasando con la narrativa de Miguel Alfonseca. En ese año 71, que fue el último año del premio, Miguel también gana el tercer lugar. Un cuento se titula El suicidio, es un cuento muy curioso, eh, que podría dar pie para pensar un espacio muy particular de la obra de Miguel Fonseca, que es el tema de la violencia y de lo que fue una lectura quizás muy cruda de esos años, de esos 12 años y de esa experiencia militar, donde él hace una referencia a Vietnam y donde él trata de tematizar el tema de la violencia en la sociedad que no es dominicana, en la sociedad mundial, digamos así, porque él inclusive habla en ese cuento de lo que fue el tema de la autoinmolación de un budista durante la guerra de Vietnam. Y ese es un punto muy curioso, que no vamos a tratar aquí, pero que quizás daría tema para alguna conversación en torno al principio de la corporalidad en la literatura dominicana. Y justamente en ese momento hay que pensar, hay que tomar en cuenta todo el concepto de la violencia que genera la sociedad trujillista, el tema de la cultura,
el tema del extrañamiento y cómo esa generación del 60, de los 60 o del 60, porque son muchos autores y muy diversos, muchas calidades, esos autores vamos a llamarles básicos en términos de lo que fue la lectura, tanto de la modernidad, en el sentido de lo que pasaba en el mundo en ese momento, pero también de lo que pasaba en la República Dominicana, lograron una especie de transfer entre los saberes del mundo y los saberes locales y trataron de hacer una literatura en cierta medida universal. Y ahí justamente está, y ese es para mí uno de los grandes aportes de Miguel Fonseca a la narrativa, es decir, que no es un autor que está enclaustrado en una visión historicista y a diferencia de la mayoría de los autores, en Miguel Alfonseca, en René Rico, en Antonio Lockhart, se da una aproximación muy, muy honesta de lo que es el yo. Y eso no era lo común. Ahora quisiera pasar a leer, a hacer algunas lecturas de fragmentos de esos cuentos de Miguel Fonseca. Y este a mí me encanta mucho. Buscó en los bolsillos traseros del uniforme manchado hasta que en sus manos apareció una abultada billetera. Los dedos femeninos extrajeron algo con pericia mientras, por un movimiento, la cabeza castaña ordenaba el fuego. Cuando la pira comenzaba a cobrar fuerza, Sara arrojó a las llamas y volvió a mi lado, extrañamente entregada. Lancé la mirada a la pira humana. Se quemaba una foto en la cual una pareja sonreía amorosamente. Eso es, este es uno de los aspectos que a mí más me ha asombrado y más me ha maravillado y más me encanta del arte narrativo de Miguel Alfonseca. Esa manera de saber concluir de manera tan brillante y de comenzar y de llevar un ritmo a nivel de los personajes es realmente cada cuento, como dije al principio, yo no he encontrado desperdicio en los cuentos de Miguel Fonseca. Son cuentos que lamentablemente son muy pocos, porque hay que pensar que básicamente van del año 65 hasta el 71. Es una obra que, si ustedes se ponen a ver, son 6 años de, de obra narrativa, es lo que yo conozco, no sé si habrá algo después de ese año, ojalá y pueda aparecer. Pero el tema está de cómo este autor logra una maestría expresiva. En este cuento, no voy a contar ningún cuento, solamente voy a provocar el deseo tal vez de que ustedes puedan acceder a esta literatura. Miguel Fonseca logra una dinámica muy sui generis. Hay que situar su obra tal vez a partir de las lecturas que él hacía de ciertos autores. Y yo creo, tengo la sospecha de que hay un libro de cabecera de toda esta generación que fue el libro El Muro de Jean-Paul Sartre, donde justamente se dan este tipo de situaciones absurdas eh, y, y, una vez yo estaba tratando de hacer un ensayo sobre la manera en que está presente el concepto de fotografía en la literatura dominicana, que es un concepto muy curioso porque ya la fotografía está en la obra de Tulio Manuel Cestero, que menciona a la cámara Kodak, y ya la fotografía está en Salomón Ureña, donde ya se queja de que una foto de Francisco se ponga en el centro y ahí demuestre todo su carácter abusivo. Y en Miguel Fonseca la fotografía también es un elemento, es un testigo de la época. Y justamente con esta imagen concluye una historia muy curiosa de amor, de desamor, de lucha, de guerra, de muerte, etc. Y justamente con esta imagen. Es una imagen también que si uno la piensa en el año 65, uno se puede imaginar que ya había una lectura del boom, había una lectura seguramente de Cortázar, y bueno, es una suposición, una especulación, habría que ver realmente qué leían en esa época. Aquellos días eran hermosos. Amábamos la vida con una intensidad que rozaba con la tristeza, desolándonos ciertas noches cerradas y estúpidas mientras paseábamos por la ciudad muerta, llena de miedo y de sombra fría. Este encuentro, Isael, donde Miguel celebra o recuerda o valora los 3 años que han pasado después de abril del 65, y justamente la experiencia de la revolución de ese año, la revolución frustrada, ese intento por reponer a Bosch en el poder y volver a la constitución del año 63, realmente es una especie también de propuesta democratizante en el interior de la sociedad dominicana, porque hay un aspecto básico que él recupera y es la apropiación de la ciudad. Y aún habla de cómo dentro de la tristeza también se dan esas posibilidades del amor. Es decir, él tiene una lectura bastante crítica de lo que es
ese proceso de despersonalización que se va a dar a partir de ese terror de Estado que se inaugura en el 66, en el periodo de los 12 años de Balaguer. Y ahí está Israel, está toda esa atmósfera de la revolución. Aquí vemos una foto que ustedes consideran que habrán visto, una foto que se mantiene hasta el día de hoy reciclada por todos los gobiernos, todas las autoridades, el 16 de agosto, una tradición que lamentablemente sigue, y el concepto de los trajes blancos, una tradición de la época de Trujillo, es una lectura bastante curiosa de lo que es asumir un nuevo periodo presidencial a partir de ese principio de lo angelical, de lo puro, de ese concepto de excelso que significa la blancura. Y lo curioso es que ese cuento de Miguel Fonseca, Los trajes blancos envueltos, es un poco ese desdecirse de la sociedad dominicana en torno a 1966, porque la ilusión de que habíamos superado el Trujillato se quedó en eso, en simple ilusión. Entonces esa metáfora de ese principio de corporalidad tan presente del Trujillato que fueron los trajes blancos, entonces está en este cuento. Los trajes blancos han vuelto y todo es una pantalla en la cual millares de rostros se deforman, se muerden, se quitan la piel pintarrajeada, debajo no les queda más que otra idéntica a la primera, te escupen, te cercan, tratando de expulsarte de ti mismo. No quieres. Aprietas los puños y la casa se reduce sobre ti hasta que nuevamente estás desnudo y posado en una oscuridad pequeña, húmeda, y a tu lado, sin verlos, mandan los dueños de su tiempo, de otro tiempo, de este tiempo, en los periódicos que te golpean el rostro. Te zafas y estás en la mecedora, pero ahora rodeado de esqueletos rotos y quemados que lloran en el aire, perdón, esa es, sin pies. Esta es una imagen que se va repitiendo. Este es un cuento estructurado en base a ese ritornelo. Los trajes blancos han vuelto, los trajes blancos han vuelto, y ahí es como una especie de oleada permanente en torno a una imagen donde realmente hay una visión bastante crítica, sucinta, de un tipo de cotidianidad que al mismo tiempo es una crítica a ese nuevo orden capitalista insular, porque ese gobierno de Balaguer comenzó con ese principio de modernidad, pero también de terror. Eso es lo que se llama en sociología la concepción bonapartista del poder. Y eso es justamente uno de los puntos clave en la nueva propuesta de lectura de la sociedad dominicana que hace Miguel Fonseca. Los veías desaparecer entre los abrigos y las luces bajas, en aquellas galerías subterráneas con el hollín incrustado como una pátina y el frío quemando, los pañuelos en la cabeza y los guantes, las columnas cenicientas, entre algunos niños rosados, bajo los letreros de neón, atropellando a las ancianas pintarrajeadas y las mujeres fumadoras de largas piernas, asusadas por el miedo y la soledad, rumbo a las escaleras por donde se subía a la calle. Estamos frente a una lectura que es contemporánea del Viento Frío. El Viento Frío es como, ha sido hasta ahora como la marca por excelencia para ver esa especie de extrañamiento de la vida, esa especie de fervor por el nuevo capital que se va instalando, el gobierno que trabaja, país que progresa, incluso eslóganes del neotrujillismo que fue en ese momento el balaguerismo. Y ahí está entonces una crítica a ese nuevo principio de orden social que se fundamenta en el concepto de la apariencia. Y yo pienso que tanto Miguel Alfonseca como René pudieron ver todo eso que después se convirtió y que en ese momento se estaba inclusive discutiendo en Francia, Guy Debord, cuando hablaba de la sociedad del espectáculo, que es justamente el momento donde los situacionistas en Francia plantean todo ese principio de la apariencia como delimitación de la esencia en el nuevo orden capitalista. Ahora tienes que caminar bien peinado y afeitado, caminar gastando un saco a cuadros vistosos, corbata, con gafas ahumadas, escondiendo tu rabia y tu desprecio. Y una verborrea tosigante de la que te burlas amargamente para tus adentros, cuando tus manos se zambullen veloces en el maletín y extraen del oscuro vientre apestoso a la bartería las muestras médicas, los frascos que vas colocando en los escritorios mientras en las lomas donde fueron masacrados aquellos jóvenes, con la guerra de abril todavía reciente, con sus multitudes de cadáveres, con su invasión extranjera. Hay mucho dolor en lo que es esta narrativa. Y también
hay una visión muy cinematográfica y eso es un punto para mí muy interesante de lo que es la obra narrativa de Miguel Alfonseca. Es un autor que, como René, estaba muy pendiente del cine, de la época. En ambos escritores vemos cómo está muy presente todo el neorrealismo italiano. Es un autor también que curiosamente era, no sé, tal vez me equivoque, es de los pocos autores que leía en inglés y que tenía una atención muy particular a la literatura norteamericana y la filosofía, y tenía una visión muy orgánica y para mí muy adelantada en ese momento de lo que era justamente el sujeto. Un sujeto al que en ese momento no se le permitía disentir, disfrutar, porque todo era pequeño burgués. Entonces, naturalmente, en ese, en ese cuento, esta noche se va a acabar el mundo. eh, Ahí podemos apreciar un poco esto que vive. Bajamos la calle sombreada por enormes árboles de flotantes amapolas. Nos sentamos en el malecón. Permanecimos de espalda a los restaurantes que odias, tragados por el mar y su inmenso crepúsculo de pájaros. Continuabas silencioso, pero un momento hablaste de que el tiempo pierde peso y significación para ti, de que un instante puede cambiar una ciudad o una época, hasta a un hombre. Quisiera detenerme en este punto del malecón, porque la literatura, la narrativa de Miguel Fonseca es una narrativa muy visual, muy táctil, muy de mapas. Él es una especie de cartógrafo. Cada texto de él podría concebir un espacio particular, actores muy particulares, y aún así no es un autor que no está tratando de mostrar o mostrar, está simplemente tratando de situar personajes. Pero la gracia de él es que sitúa personajes en un espacio real. Y en este caso, él logra revelar aspectos muy curiosos de lo que es el malecón para lo que es el sentido del ser ciudadano de Santo Domingo. El malecón es en principio la relación que nosotros establecemos con el mar. Históricamente Santo Domingo no tuvo relación con el mar hasta 1931-32, cuando eh, comenzó a construirse, a extenderse lo que fue el Paseo Presidente Villini, ahí donde acababa, donde estaba lo que luego fue el malecón, el obelisco Hembra, y ese trabajo de ampliación del malecón es justamente esa apertura al mar. Pero ¿qué resulta? Que la avenida George Washington, desde un principio fue una avenida un tanto extraña y por lo tanto muy, sí, poco integrada a la ciudad. El mar se integró muy poco. Y hay que pensar en lo que fueron esos años de la revolución y hay que pensar ese principio casi de celebración al que invitaban siempre ese contacto de uno con las brisas del mar. René Risco acuñó la expresión de la pareja que se sentaba de espaldas al mar. Sin embargo, aquí Miguel Alfonseca plantea otra posición. Son dos maneras de sentarse que al mismo tiempo son dos maneras de entender esa relación del sujeto con su espacio, de enfrentarse a la naturaleza, de situar la naturaleza en contra de lo que es la construcción del sujeto. Pero al mismo tiempo el malecón es un espacio que en ese momento olía mucho a soledad, también olía mucho a posibilidad del paseo. Era un espacio, por lo tanto, un tanto esquizo, es decir, que permitía lecturas múltiples, lecturas contradictorias, lecturas donde no se sabía qué hacer, si pasear o protestar o mostrar todo lo que era todo ese concepto de ciudad Trujillo que todavía pervivía en lo que era la ciudad de Santo Domingo. Y entonces aquí tenemos una lectura muy particular de lo que era ese espacio. El hombre que cruza la esquina es uno de los cuentos más duros de él, porque en cierta medida entronca con lo que son muchas discusiones en torno a la posmodernidad. Es decir, que si uno se pone a ver todas las conversaciones actuales sobre el concepto de la, de la sordidez en la que está inserta nuestra vida a veces, aquí tenemos una de las claves en este cuento de Miguel Fonseca. Le importan poco a esas personas que llevan una vida pequeña y ridícula, pegada a miserables aspiraciones. Casarse, tener casa propia, bailar en el Hotel Embajador, coleccionar vanidades y selecciones de Reader Digest, ajustar el Licey, cual escogido. Yo creo que se mantiene todavía muy vital este tipo de subrayado de Miguel Fonseca en torno a lo que es la sociedad dominicana. Es el mar, Luigi, el mar donde la ciudad empieza y termina, donde la ciudad vibra.
A mí me gustaría en algún momento compartir algunas reflexiones en torno a la relación del mar y la literatura dominicana. Es una relación muy contradictoria, una relación que comienza ya en el siglo XIX y que tiene una deriva muy curiosa. A los grandes autores les ha encantado el mar. Hay autores que participan de una manera festiva del mar, como René Rico, porque criado en San Pedro de Macorís, el mar está integrado dentro de la ciudad de una manera orgánica. Pero en Santo Domingo es diferente. En Santo Domingo, en el resto del país, el mar es algo como complicado, como una zona de peligro en cierta medida, es como algo que genera limitaciones, es algo como que asusta un poco. Sin embargo, en este cuento, es un cuento muy curioso, este martes, no mires al obelisco. Es un cuento para mí con una estructura muy cinematográfica, es una pareja que está dentro de un auto y hay un problema de una criatura, un problema de pareja, una crisis de cómo ver a la criatura, cómo no verla, y en eso una discusión, y en eso están corriendo por ese auto en Malecón, y pasan un momento por el obelisco, y el obelisco es como el símbolo de todo lo que fue la represión en la época de Trujillo. Es decir, que el obelisco funciona como una especie de conciencia negra de la ciudad. Otro cuento también muy curioso, uno de los últimos que escribiera para este libro de El enemigo, es el cuento Camino al Carnaval, un cuento que a mí me encanta. Tú tratas de aprender la vida cuando el sol te la presenta como un ojo dulce. Muchas veces, otras siniestro, pero jamás como el ojito perfectamente dibujado en el centro del triángulo de el gran poder de Dios que cuelgan las abuelas en las alcobas y que es invocado por criminales e inocentes, jugadores de lotería y enfermos, ignorando que es grabado muerto y cursi y que el ojo está en el cielo naciendo al día y que solo revela el ambiente para que uno comprenda lo hermoso, lo idiota de un día como este, aniversario de la independencia, el trabucazo, la bandera, etcétera. Es decir, a veces cuando leo cuando accedo a estos textos de, de Miguel Fonseca, como que me puedo imaginar la voz de Osvaldo Cepeda animando estos desfiles de carnaval, como en este texto. Esta tarde será un éxito el desfile de carrozas por la avenida. Eso traerá turistas, carnaval dominicano. En las radios lo que ponen es música dominicana y lo que se bailará hoy será música dominicana. Y bueno, la conciencia dominicanista se está despertando. Hay que ver la ironía, hay que ver también qué pasa con este texto del año 70 y con esta imagen al fondo de Jaime Guerra en un carnaval de hace pocos años. Jaime Guerra, ese gran fotógrafo que ha logrado también dialogar con lo que es la textura literaria de Miguel Fonseca. Bueno, aquí estamos ante un autor, vuelvo a esta imagen que para mí es muy paradigmática, es una foto de los comienzos de Miguel Fonseca, es una foto muy única, muy hermosa, muy expresiva de lo que era ese joven con tanta fuerza, que fue bailarín, que fue actor, que fue un ícono de su momento, que fue la esperanza de la publicidad y que bueno, nació el 25 de enero de 1942, que estuvo con nosotros hasta el año 94. Yo recuerdo haberlo visto en algún momento, en algún parqueo de galerías comerciales, siendo un publicista, pero por muchísimas razones, no sé, a veces uno piensa que todos somos eternos y lamentablemente no pude conversar con él. Miguel Fonseca se integró después a partir creo que del año 72, por ahí, a una sociedad mística y bueno, por una serie de razones renunció a la literatura, o por lo menos hizo literatura a otro nivel, no así como la había hecho hasta ese momento, sus prácticas espirituales se cambiaron de manera casi radical, publicó un libro en el año 1975 de poesía. De la poesía no he hablado mucho porque tampoco quisiera agobiarlos en esta noche del lunes. Pienso que habrá muchas cosas más para conversar. Y bueno, quisiera despedirme y agradecerles a ustedes por su presencia y esperando que hayamos podido acceder a lo que es la obra de este gran autor dominicano, Miguel Fonseca. Muchas gracias.